Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Padre nuestro que estás en el cielo, mi alma te alaba y te bendice de una manera en especial. Bendice este mensaje, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios. Y él nos quiere decir de que son palabras propias de él. Óigame muy bien. Para Pablo, el olor que habla aquí, olor de muerte y olor de vida, no quiere decir a los muertos, no. Es término judío, acuérdese. Cuando el judío iba a hacer la ceremonia, iba a hacer holocausto. ¿Qué es un holocausto? Colocaban animales y los quemaban
Entonces yo le echaban especias aromáticas para que oliera bueno. Cuando Dios estaba agradable, era agradable esa ofrenda. La ofrenda se hacía por el pecado. O sea, si usted llevaba su palomita, si usted llevaba su cordero, y era aceptable para el Señor esa ofrenda por el pecado que usted hubiera hecho, ¿qué pasa? El olor era ¿qué? Agradable. Y se decía que el templo de Dios estaba agradable el aroma. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado esa ofrenda. Amén. Entonces, en ese punto lo vamos a tomar como Pablo está hablando allí, de que él desea, de que es grato, que somos grato olor para ellos. Ese es el término judío. ¿Qué está pasando con Pablo? Pablo viene de Troas, viene con una emoción y con un éxito que a él había tenido predicando en Troas. Primero fue a ver a Tito, y Tito lo manda a Troas, ¿para qué? Para que predique el evangelio, y viene con un éxito pero excelente, salvando almas y buscando siempre la presencia de Dios. Entonces, él en medio de ese trance viene y escribe cuál es el olor grato que tenemos, y cuál es el olor de vida, y cuál es el olor de muerte que él nos quiere decir hoy. Entonces, esas son buenas noticias para cada uno de nosotros, que hemos sido enviados por el Espíritu Santo a que oigamos la palabra de Dios. Entonces, Él desea que todos nosotros oigamos la palabra de Dios y sea grato esa palabra, para que nosotros sigamos sembrando en la viña del Señor, para que sigamos nosotros trabajando en la viña del Señor. Entonces, Él en Troas le abrió todas las puertas para que él pudiera predicar. Acuérdese que él está en el ministerio del Señor predicando, pero en algunas partes a él le cierran la puerta. Pero él se ve grato, o sea, él está, es un sentimiento dentro de su corazón que él desea darnos a nosotros, la iglesia, darnos de que él tenía un olor grato para Dios, que él olía grato para Dios. Entonces, en esa connotación de los judíos que quería que ver con los holocaustos, para ver quién es el que olía bien y quién es el que no lo ha aceptado para Dios, Dios manifiesta todo su olor primeramente en el conocimiento que lo buscamos por medio de la palabra de Dios. O sea, si usted quiere tener un olor agradable a Dios, puede echarse los perfumes, puede echarse, pero el olor a santidad, el olor del conocimiento de Dios, es la meta que Él desea que cada uno de nosotros, la iglesia, nosotros tomemos. El Señor nos ha regalado dones. El Señor nos ha regalado cantidad de dones a cada uno de nosotros. También la gracia de su Espíritu de Dios nos la ha dado. Acuérdese que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero él comprende muy bien, y en medio de su experiencia, él comprende lo que es la gracia de Dios, que él, perseguidor de la iglesia, matando a cristianos, porque eran cristianos, él ahora comprende, cuando él va a Damasco, él comprende de que la gracia de Dios es supremamente esencial para la vida y el crecimiento de su vida espiritual. Entonces, él desea que ese olor de él, del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento se impregne él. Entonces, al ser impregnado la palabra de Dios en usted, usted va a oler ¿qué? Grato. Usted va a oler un olor dulce. No con conocimientos humanos, no, con la palabra del Señor. Aquí hay un sistema más o menos complejo, porque hay veces que las personas quieren hacerlo humanamente. Y el querer ser olor agradable, olor dulce al Señor, las personas a buscar ese consejo sabio, no humano, sino ese consejo sabio donde podamos decir todos los días que aprender siempre las lecciones que Jesús nos da por medio de su palabra. Entonces esas lecciones nos da a reconocer que Jesús nos da dos lecciones increíbles. Que en la tierra tenemos que conocer a Dios. Y si no lo conocemos en la tierra, entonces en el juicio lo vamos a conocer. Hay dos formas nomás. Usted conoce a Dios aquí en la tierra, que usted huela bien, olor fragante para el Señor, o lo va a conocer en el juicio, cuando usted vaya, cuando llegue el día de la muerte. Ahí lo va a ver, dice la palabra, que lo vamos a ver
cara a cara. Entonces, es una realidad que tenemos que ver al Señor, pero tenemos que ver de que tenemos que oler a vida, tenemos que oler a vida espiritual del Señor. Entonces, Él contempla cada uno de nuestras formas de ser. Entonces, estemos siempre en su presencia. Cuando estamos en su presencia, vamos a estar oriendo a qué, aunque nos diga lo que nos diga. Hay veces decimos que estamos en la presencia y alguien nos dice algo y explotamos. O alguien nos llama por teléfono y explotamos. No. Controle, oiga bien, que la palabra, ese conocimiento de la palabra controle todo su ser. El apóstol Pablo nos está diciendo, ahora les voy a decir en qué situación estaba el apóstol Pablo. Está mucho peor que cualquiera de nosotros. Peorcísimo que cualquiera de nosotros. Entonces, cuando oímos la voz de Dios, oímos una voz de ¿qué? Hay gente que le fascina oír la voz de Dios solamente en juicio, para juzgar a la gente. No, la voz de Dios es para misericordia y perdón. La iglesia está única forma hecha para sacar, iglesia, para entrar la gente de afuera hacia adentro, no para que salgan, para que entren a la salvación de Dios. Entonces, misericordia y perdón. Para eso nosotros, el Señor nos ha llamado como iglesia. Para que nosotros restauremos, no juzguemos. Hay gente que le fascina la palabra, juzgar. Y esa iglesia están, yo no entiendo. Si la iglesia del Señor está llamada ¿a qué? A perdonar, a restaurar, a tener misericordia, como tuvo misericordia conmigo el Señor. Pero no nos dice la palabra de Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo muchísimo te pondré. Entonces, usted quiere oler, usted quiere tener un olor fragante, un olor bueno, sea fiel en lo poquito. Y el Señor nos pondrá en sitios especiales, espiritualmente. Espiritualmente el Señor quiere. Entonces, no corrompamos la palabra de Dios con malicias humanas, con falsas doctrinas, con propios intereses, con propias filosofías. No complazcamos, oiga bien, no complazcamos los oídos de personas carnales. Es un error. No podemos decirle a lo malo que es bueno. A lo malo tenemos que decirle que es malo. No mezcle la ley del Señor con el evangelio de la gracia divina de Dios. No creamos que la palabra de Dios es como vender, como un comercio. La palabra de Dios no es un comercio. Que mezclan. Usted sabe que los comerciantes mezclan los productos buenos con los productos malos. Y hay unos que hacen una mistura. En ese tiempo, estoy hablando teológicamente, en ese tiempo mezclaban el vino con el agua. El vino, aquí ahora mezclan el agua con la leche. Hay gente que les sale pescados ahí. Pero no, anteriormente mezclaban el vino con el agua. Entonces hay personas que mezclan lo humano con lo divino, el evangelio con vivencias, y se hacen de creer, óigame bien, y nos hacemos de creer que lo que dice la palabra es lo que nosotros entendemos, y es un error. Por eso comenzamos, el apóstol Pablo se llena, se infunde, se preocupa por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Jesús. Por eso cuando él lo encuentra cara a cara en Damasco, él se da cuenta que nadie vino y le enseñó, sino que fue el Dios mismo. Entonces, necesitamos de una integridad, de una fidelidad como el apóstol Pablo. Oiga bien, el apóstol Pablo 5 veces fue azotado 40 veces.